Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que estén pasando un excelente día o una feliz tarde también. Dios me los bendiga. Un placer estar aquí a través de este medio con ustedes también. Sabemos que estamos honrando y glorificando a Dios a través de este medio, y la gloria y la honra sea para Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí para mostrar a nuestro Dios todo lo que somos nosotros realmente, porque sabemos que Él es el único Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual estamos aquí. A Él sea la gloria y la honra, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre, si me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, oh. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Hay el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo,
Poderoso es tu nombre. Gracias, Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. Las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Oh, y escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Oh,
Cristo ciertas son las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Las estrellas creó y su luz le imitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación y con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y de ti canta la creación, y hoy llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en un plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación y con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación, y hoy llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nuestro Dios, todas las cosas vienen
creación. Hoy con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por una oportunidad de podernos gozar, Padre Celestial, con tus alabanzas, Padre Celestial, porque tú eres el único que se merece gloria y honra, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial, por todos los siglos y por todas las edades, Padre. Gracias por tu amor incondicional, mi Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejamos con el Pastor Felipe. Bendiciones a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, y esperamos verles pronto. Bendiciones. Amén, amén. ¿Sí me escuchan? Amén. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Es un placer otra vez estar con ustedes en sus casitas. Y muchas gracias que nos dejan entrar ahí y poder hablar de lo que es la palabra de Dios. Es un honor y un placer, de nuevo vuelvo a decirlo, poder hacer esto y poder estar ante ustedes y exponer la palabra de Dios, que es algo hermoso, que es algo que en verdad no sé cómo agradecer al Señor por tanta bendición que nos ha dado. Amén. Well, como ustedes saben, estamos ya 2 meses en toque de queda y solamente quiero animarlos a que sean pacientes y que sigan buscando el rostro de Dios y sigan orando y sigan leyendo su palabra, que es algo muy importante. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estar escuchando el tema sobre caminando sabiamente con Dios, porque es tan importante y especialmente en este tiempo que estamos pasando dificultades, en este tiempo que estamos teniendo la pandemia y todavía sigue expandiéndose en varios lugares, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría cómo caminar y qué es lo que hay que hacer. Dicho eso, los invito a que abran su palabra de Dios. Vamos a entrar en Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar ahí, que es un estudio muy hermoso. Es algo que a mí me ha tocado mi corazón. Amén. Solo los invito, mis hermanos. Como ya dice la palabra, ya adoramos de labios, ahora vamos a adorarle con la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a estar viendo los versículos 15 y 16, pero para tomarle un poquito de sabor, como siempre lo hacemos, y agarrar el contexto de la palabra de Dios, empecemos del versículo 1. Es una de las escrituras que a mí me encanta. Es uno de los versículos que a mí me ha ayudado mucho en mi caminar. Cuando la primera vez que escuché estos versículos, pude entender algo. Y Dios me habló profundamente en eso. Pude entender que nuestro tiempo es muy valioso. Nuestro tiempo es tan valioso que creo yo que cuando lleguemos al reino de Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con el tiempo el Señor. Por eso estos versículos que vamos a estar viendo y desmenuzando esta mañana va a ser el versículo 15 y 16, y vamos a estar viendo esos versículos, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a entrar en el versículo 1. No iba a leerlo, pero vamos a leerlo del versículo 1 y vamos a ver qué nos dice Pablo en esta carta, porque es tan impactante. Esta carta de Efesios es algo hermoso. Dice así, Pablo está hablando a Efesios y dice esto: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios en olor fragante.
Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, y ahí paramos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí en su casa y vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta tarde, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Padre, que tú, Señor, tomes control de este servicio. Pedimos, Señor, que tú abras la mente, el corazón de cada hermano, hermana que está escuchando este servicio. Pedimos, Señor, que la semilla que vaya a entrar en sus corazones dé al 100 por uno, Señor. No solamente ser escuchadores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Te pido por mi vida, Señor, que todo lo que yo diga sea para la edificación de tu iglesia y sea para glorificar tu nombre a ti, Señor. Pedimos que me ayudes a mí a que no le quite ni le ponga tu palabra, sino que diga todo lo que es correcto y lo que es sano, Señor, lo que es agradable a ti, Señor. Padre, te damos gracias en verdad, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por darnos este tiempo de adoración, este tiempo de escuchar tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú eres digno de toda adoración, de toda honra y de toda gloria, porque nos has dado otro día más para venir y escuchar tu hermosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice en sus casitas, amén. Mirando estos versículos, miramos a Pablo que está hablándole a Efesios y les está diciendo que empiecen a caminar de una manera diferente a los demás. Miramos que en estos versículos que vamos a estar viendo, que el 15 y el 16, Pablo dice algo bien importante: mirar pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos mirando que Pablo está diciendo que no andemos como necios, que no andemos como tontos, que no andemos en una manera que no es correcta. Y creo que muchos de nosotros vamos a pensar, ¿qué es un necio? Un necio es una persona que no anda con Dios y lo único que hace es lo contrario de Dios. Se pone en el trono de Dios, se burla de Dios, se burla del pecado y pone excusas para todo. La necedad es pecado y somos pecadores. Y miren lo que dice Proverbios 22:15. Ahora voy a darles escrituras, estén listos con su pluma y con su papel para escribir las escrituras. Amén. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 22:15, nos dice claramente esto. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Entonces estamos mirando que en el corazón del hombre hay necedad.
Nacemos con pecado y somos necios desde que nacemos. Una persona que vive y que vive apartada de Dios es un necio. Esa es la definición. Un hombre sabio es el que vive de acuerdo con los divinos principios de Dios. Y eso es importante. Ahora queremos mirar lo que dice la Biblia sobre el necio. Y hay muchos versículos que vamos a estar viendo. Y trataremos de terminar el sermón hoy en este día. Y para muchos de ustedes ya me conocen, van a decir, amén, pastor, amén, lo vamos a terminar. Porque saben que tardamos un poco cuando estamos en el servicio. Pero miren lo que dice el Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia nos dice claramente que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Miramos que claramente la palabra nos está dejando saber que el necio, el tonto, aquel que no quiere nada con el Señor, lo niega totalmente. Él sabe que hay un Dios, pero no quiere reconocerlo. Y por eso dice las siguientes líneas que leímos en ese salmo. Dice, no hay un Dios. Y luego dice, se ha corrompido, hacen obras abominables. Y eso nos está dejando saber que en el momento que nos hacemos necios y que no queremos saber nada de Dios, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ¿qué? Empezamos a hacer ¿qué? Empezamos a corrompernos. Y empieza a haber maldad en nuestro corazón. Cuando queremos no escuchar de Dios, cuando somos tontos, es la realidad. Esa es una frase que a lo mejor muchos de nosotros no nos gustaría. Pero déjeme decirle una cosa, no podemos vivir sin Dios. Y ningún hombre puede vivir sin Dios. Sin Él estamos acabados. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Fuera de Él no podemos hacer nada. Pero usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, me va a decir, pastor, pero yo lo he hecho todo con mis fuerzas. Pero ¿quién es el que te da las fuerzas? Él ha abierto las puertas. Él es un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios misericordioso que te ha dado la oportunidad de seguir adelante. Y eso es importante. Miren lo que dice el Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Miren lo que está aconteciendo en el Proverbios 12:15 nos deja saber que la vida del necio piensa que está correcta. Ha dejado a Dios totalmente a un lado, ha dejado a Dios y se ha puesto en el lugar de Dios y piensa que su vida está correcta, que todo lo que dice es correcto, que todo lo que habla es correcto, que todo lo que piensa es correcto, pero lo que no sabe que se ha corrompido, como miramos en los versículos anteriores, desde el Salmo 14, claramente nos dice que se ha corrompido el necio. Todos los hombres deciden sus propias vidas, los necios. Ellos saben lo bueno y lo malo y se burlan y se ríen del pecado. Y miramos que Proverbios capítulo 14 nos dice esto. Mira lo que dice, vaya para Proverbios capítulo 14, versículo 9. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Ve? Estamos viendo que los necios se burlan. Hacen burla del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es que los necios se burlan? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿No ha conocido una persona que es necia y que hasta se ríe de los pecados que están aconteciendo en el mundo? O que se ríen de lo que ha hecho otra persona, le da risa. Esa es una persona necia. Y aquí Proverbios 14, versículo 9 nos dice que los necios se mofan del pecado. El necio hace sus propias reglas y quiere justificarse su propia conducta y quiere asegurarse que va a estar bien al final. Entonces elimina el pecado con sus consecuencias. Es lo que hace un necio. Un necio comienza prácticamente viviendo como si no hubiera Dios, sustituyéndose a sí mismo como Dios y sugiriendo su propio estilo de vida. Y luego negando
que existe el pecado porque no puede tolerar la culpa. Ese es un necio. Ahora, inevitablemente, un tonto o un necio, como quiera llamarlo usted, mi hermano, va un paso más allá. No solo niega a Dios en sí mismo, se convierte en su propio Dios en sí mismo. Se burla del pecado, como dije, encimoso, sino que tiene un efecto dramático en otras personas. ¿Me está escuchando? Un necio no solamente hace todas estas cosas, que se pone en el trono de Dios, que se burla de Dios, se burla del pecado, pero no solamente eso, un necio tiene efecto en el resto de las personas, trae influencia en otras personas. Mire lo que dice Proverbios 15:2. Vayamos para allá. Y usted va a decir, pastor, ¿qué no estábamos hablando que el tema de hoy se llama caminar sabiamente con Dios? Sí, pero queremos mirar que un sabio va a hacer muchas cosas malas. ¿Sí? Un necio va a tener un juicio un día. Pero Proverbios capítulo 15, miren lo que dice. Proverbios capítulo 15, versículo 2 dice esto: la lengua del sabio hace que el conocimiento sea atractivo. Ahora, mire lo que dice el siguiente frase: pero la boca de un necio escupe tonterías. ¿Está viendo? Un necio piensa que está correcto, un necio piensa que va a decir lo que es correcto, pero no lo es. Quiere decir, seamos sinceros, tienes una fuente amarga que vas a obtener agua amarga, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? Tienes un árbol podrido, vas a conseguir fruta podrida. Y cuando un tonto abre la boca, o un necio abre la boca, ¿qué vas a obtener? No vas a obtener sabiduría, lo que vas a obtener es tonterías, cosas que son necias y cosas que no son correctas. Amén. Él niega a Dios, se convierte en su propio Dios, se burla del pecado y habla bajo su propia autoridad. Él genera sus propias opiniones y que vemos a nuestro alrededor. El mundo está lleno de la opinión de los necios. Creo que ahorita podemos mirar tantas cosas en las redes sociales, podemos mirar en las noticias tantas cosas que están aconteciendo y podemos mirar. A mí no me gusta estar viendo todas estas cosas porque lo único que hace me da vuelta la cabeza. Tantas cosas que dicen, ya no saben a quién creer, ¿verdad? Pero miramos que sí hay muchos necios en lo que estamos viendo. Necio que han negado a Dios en su vida, que se han convertido en sus propios dioses y se burlan del pecado. Y en cuanto a su realidad y sus consecuencias, miren lo que dice el capítulo 26, en el capítulo 16, versículo 22 de Proverbios, dice esto: manantial de vida es el entendimiento al que los posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Qué estoy diciendo? Que las enseñanzas, la disciplina de un necio es necedad. Enseña al resto de la comunidad. Lo que enseña va a ser cosas que no son correctas. Al final del versículo dice, más la erudición o la instrucción, que podemos decir también, del necio es necedad, es tontería, es locura. Y es la realidad. Una persona necia lo que va a decir puras locuras. ¿Por qué? Porque no tiene Dios. En Romanos nos dice, queriéndose hacer sabios, en el capítulo 1, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, queriéndose hacer sabios, dejaron a Dios a un lado y se hicieron ¿qué? Vacíos, se hicieron necios en sus propios entendimientos. Entonces estamos viendo que un necio, cuando va a mal guiar a otras personas. Aquí tienes la imagen del hombre no regenerado. Es el necio, es un tonto porque niega
a Dios prácticamente. Es un tonto porque se convierte en su propio Dios. El pecado supremo. ¿Escucharon? Él ha roto el mandamiento de Dios. Es un tonto porque se burla del pecado, Es un tonto porque vive la vida según su opinión. Y es un tonto en el sentido más amplio, porque contamina al resto de la sociedad con la misma tontería que condena su propia alma. Pastor, está hablando fuerte. No, creo que eso es lo que le dice la palabra de Dios a una persona que es necia, que es un tonto, la verdad sí. Creo yo que es importante que podamos hablar de esto. Un tonto o un necio lo que deja como un legado a sus propios hijos, y es triste. Deja un legado para sus amigos. Deja un legado para la clase de personas que enseña. Eso es triste. Proverbios 1:7 nos dice lo contrario. En resumen de todo, miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Qué impactante. La Biblia nos dice en el versículo 7, capítulo 1 de Proverbios, que el principio a la sabiduría es el temor a Jehová. Es tener un temor limpio, es tener un temor hacia Él, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso y sabiendo que Él está en control. Sí, los necios desprecian la sabiduría de Dios. Es el meollo del asunto. ¿Verdad? La sabiduría en Proverbios significa vivir según estándares divinos. Eso es lo que significa. Implica aceptar la verdad divina. La sabiduría implica que aceptas la verdad divina y vives por ella. Estás viviendo según los estándares divinos, pero un necio o un tonto odia todo eso. Él rechaza eso. Él desprecia eso. Ahora déjame decirte, ¿qué fin tiene un necio? ¿Quieres saber qué fin tiene un necio? Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 20. Vayan solamente unos versículos para adelante y nos va a dejar saber qué fin tiene un necio. Y eso es lo que nos dice. Voy a leer del versículo 20 hasta el 33. Y eso es lo que dice el Proverbios 1, 20 hasta 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dicen su razón. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. 23. No dice 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echarán a perder.
mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué impactante. ¿Qué final tiene el necio? En el versículo 21 nos lo dijo claro. Dice claramente, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Miren lo que acontece. Un necio muere por falta de entendimiento. Miren lo que dice Eclesiastes. Me encanta esto. Eclesiastes nos deja saber que todo, el Señor tiene todo en la mano. Miren lo que dice Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Y luego dice esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos ¿de quién? De Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Miramos, todo lo tiene Dios. Los justos, los sabios, sus obras están en las manos ¿de quién? De Dios. Pero de los necios, ¿qué dice? Mas los necios, y lo leímos en Proverbios 10:21, mas los necios morirán por falta de entendimiento. Ese es el Proverbios 10:21. Y luego miramos a Timoteo. Vayan para 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice esto. Y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que un necio que no está regenerado no puede pasar nada, va a morir y va a morir por falta de entendimiento. Pero la palabra de Dios dice que a los sabios Dios los tiene en las manos y por medio de su sabiduría podemos ser salvos. Y estamos viendo que en 2 de Timoteo, Pablo está diciendo claramente a Timoteo, por medio de las escrituras que tú sabes, puedes ser salvo. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando uno viene al conocimiento de Dios, viene a ser uno salvo. Por eso este mensaje se llama caminando sabiamente. ¿Cómo podemos caminar sabiamente? Cuando venimos a la sabiduría de Dios. Y especialmente ahorita en estos tiempos, y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. La sabiduría para el griego, déjeme decirle algo, la sabiduría para el griego era teoría, filosofía, intelecto, pero no para la mente hebrea. Nunca concibió la sabiduría en teoría. Solo concibió la sabiduría en el comportamiento. Sí, muchos necios es lo que tienen. Tienen solamente sabiduría, que es filosofía, que es todas estas clases de cosas en la mente, pero nunca es el comportamiento. Sí, la diferencia es que cuando nosotros venimos a conocer a Cristo Jesús, esa sabiduría nos hace que caminemos diferente. Cuando tú te conviertes, miren esto, y cuando tú te conviertes en cristiano, no es solo un cambio de teoría, es un cambio en lo que sabes, pero es más que cambio en cómo vives. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, negábamos a Dios, nos poníamos como Dios, nos burlábamos del pecado. ¿Hablaste tu propia opinión? Hablamos nuestra propia opinión y corrompimos a mucha de la sociedad. Pero te convertiste en cristiano, inmediatamente conociste a Dios, te quitaste del trono y lo adoras solo a Él, confesaste tus pecados, no te burlas ya de los pecados, hablas. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro, hablas los oráculos de Dios y cuando instruyes a otros es la verdad divina la que hablas. Gran diferencia. Miren, cuando uno es necio hace las cosas mal, pero cuando uno busca a Dios, ¿qué pasa? Cambia la vida. Vives una vida sabia. Déjame leerle esto, ¿ok? Todo lo que el apóstol Pablo dice en nuestros textos
Me quedé un poco pausado, ¿verdad? Está diciendo, no sigas como un necio, porque fuiste que salvo por Cristo, y si eres salvo por Cristo, tienes que actuar con sabiduría. Mira Efesios, en los primeros capítulos de Efesios, Pablo da nuestra posición, ¿ok? Ustedes en su casa, después de que terminemos el servicio, pueden leer toda la carta de los Efesios. Es una carta maravillosa y que te va a hacer crecer, te va a dar sabiduría, y Dios es bueno. Él nos describe esto. En el versículo 14 y 21 del capítulo 3 es un poco excitante, porque es como que si estuvieras encendiendo la ignición para poder poner en marcha tu carro. ¿Okay? En los versículos 14 al 21, si ustedes han leído Efesios, en el capítulo 3, es algo impactante, porque le está hablando a los Efesios y se les deja saber para conocer a quién, lo ancho, lo profundo, lo grande que es el amor de Cristo y la sabiduría que Él tiene, y aquel que es más poderoso del que vive dentro de nosotros para hacer y todo esto. Entonces Pablo, cuando está hablando en el capítulo 3, está animándonos, pero en el capítulo 4, miren lo que pasa en el capítulo 4. En el capítulo 4 comienza a moverse, y cuando te mueves, caminas. En el versículo 1 habla de ser digno, de caminar dignamente. Este es el paso, este es lo que Él quiere que hagamos, Dios. ¿Okay? Del versículo 14 al 21, se me ve que me estoy perdiendo, ¿verdad? Espérame un momentito, se me movieron las notas. Ok, del capítulo 4 nos está dejando saber caminar, es caminar dignamente. Y luego le da los ingredientes del caminar dignamente. En los versículos 1 y el 3 son un paso en toda la humildad. Entonces, cuando estamos hablando del capítulo 4, versículo 1 al 3, que empecemos a caminar en la humildad. En dignidad. Y del versículo 4 al 16 nos habla de caminar en humildad. Y después nos habla en el versículo 13, primero de la clave, pero en el versículo 17 a 32 nos habla que tenemos que caminar diferente que a los demás. ¿Ok? Estamos tratando de poder poner todo en regla. En el capítulo 4 nos dan los entendimientos cómo debemos de seguir al Señor sabiamente. Primero nos dice que tenemos que caminar dignamente, humildemente después, en los siguientes versículos. Después nos dice unidamente, después nos dice en la luz, en los siguientes versículos, diferente a los demás. Y luego en el capítulo 5, del versículo 1 al 7, nos indica que debemos de caminar en amor. Y luego del versículo 18 al 14, debemos de caminar en la luz y no en la oscuridad. Y en los versículos 15 a 16 nos habla que debemos de caminar sabiamente. Entonces estamos viendo claramente que Pablo nos está dejando saber cómo debemos de caminar. Él conoce los principios de su vida. Primero, debemos de caminar sabiamente, ¿ok? Segundo, tenemos que saber que tenemos el tiempo limitado. Y tercero, tenemos que saber específicamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En los versículos 15 y 16 y 17. Creo que los revolví un poco, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Puede regresar un poquito el video y mirarlo. Pero déjeme decirle algo. Dios nos está llamando a no caminar como necios, sino caminar como sabios. Y Pablo en el capítulo 3, vuelvo a repetir, el capítulo 3, del 14 al 21, es como prender la ignición para que podamos marchar, nos anima. Y en los capítulo 4 nos deja saber cuál es el caminar de un cristiano, que debemos de caminar dignamente, humildemente, en unidad, debemos de caminar en amor, debemos de caminar en sabiduría. Es lo que nos está dejando saber Pablo.
Y en el versículo 14, el versículo 15, nos empieza a dejar saber que no andemos como necios. Primero, Él sabe cuáles son las reglas para su vida. Un cristiano debe saber cuáles son las reglas para su vida y nos las dejó saber cómo andar, caminar. Y en segundo lugar, que vamos a mirar en el versículo 16, es nos deja saber que el tiempo es limitado. Y 3, debemos entender o debemos de saber como cristianos lo que tiene Dios para nosotros. Y lo sabemos por medio de la palabra. Ahora, mira lo que dice Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ok? Ahora, ya que nos dijo cómo debemos de caminar, dice, ¿sabes qué? Levántate, despiértate y empieza a caminar como debe de ser. Ya eres salvo, ya tienes la sabiduría de Dios. En 1 Corintios nos dice esto, miren, esto es lo importante de esto. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú obtienes la sabiduría de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Miren lo que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice esto: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Escucharon lo que está aconteciendo? Está diciendo que cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, esto está diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Nosotros, salvos. Entonces, si somos salvos, debemos de caminar en sabiduría, no como los necios. Miramos un poco de los necios, y ustedes lo miraron unos momentos atrás. ¿Cómo vive un necio? Nosotros ya no somos necios, nosotros somos salvos. Y si somos salvos debemos de caminar en ¿qué es? ¿Qué dice Corintios? Sabiduría, cuando ya somos salvos tenemos sabiduría de Cristo Jesús, la justificación de Cristo Jesús, la santificación de Cristo Jesús y la redención de Cristo Jesús. En Colosenses nos dice esto, 2:3. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la leí en versículo 3, voy a decir Reina Valera, la leí en la Reina Valera. Entonces miramos que ¿qué está escondido en Cristo Jesús? Toda la riqueza y toda la sabiduría. ¿Y quién está en Cristo Jesús? Nosotros también estamos en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos la sabiduría para seguir adelante. Déjeme decirle algo, mi hermano. Usted cuando vino a Cristo Jesús, se le dio la sabiduría de Dios. Mira lo que dice en Colosenses 2:10. Ese mismo capítulo, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. Mira lo que está diciendo que usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Entonces miramos que usted y yo tenemos la sabiduría de Dios y estamos completos en Él. Así que sabemos cómo debemos de caminar, como dije temprano. Las reglas están puestas. Ahora, déjeme decirle una cosa. Muchos de nosotros pensamos que para tener salvación es por obras y no es por obras. Pero miren, debemos de andar, y se lo vuelvo a repetir, debemos de andar en dignidad, en humildad, en unidad, en amor, en luz, no en oscuridad y sabiamente. Ya sabemos las reglas, ya sabemos qué debemos de hacer. Ya Pablo nos deja saber cómo debemos de caminar. Debemos de caminar sabiamente. Déjeme aclararle algo. Y lo vuelvo a decir, muchos piensan que, y se escucha legalista, ¿no? Lo que acabo de decir, bueno, ya conoces las reglas. No es que quiera decir que son reglas. Miren, Dios primero nos salva y después nos dice qué debemos de hacer. Y les voy a poner un ejemplo. Éxodos 20. ¿Quién se acuerda de Éxodos 20? Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Miren lo que dice en el versículo 1 de Éxodos 20. Y dice así. Y voy a leer hasta el versículo 3, nada más para dar este ejemplo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Miraron lo que está aconteciendo? Está diciendo Jehová, está diciendo Dios a Israel, hey, te he sacado. Ellos no tuvieron que hacer nada.
Ellos no tuvieron que pedir salvación. Ellos no podían hacerlo ellos solos. No compraron a Dios. No se ganaron la salvación. Fue dada por Dios. Dios los sacó. Y luego dice esto, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren lo que está aconteciendo. Está aconteciendo que Jehová primero los salvó y luego les dice, no hagan esto. Es lo mismo que estamos viendo en Efesios. En Efesios, Pablo nos deja saber en quién estamos en Cristo. Si ustedes lo leen del capítulo 1, estamos sentados en Cristo Jesús. Eso es una carta maravillosa. Nos deja saber quiénes somos en Cristo Jesús y después dice, pero ahora debemos de caminar sabiamente. Ahora debemos de hacer esto. ¿Me explico? Entonces, como gente sabia, debemos de caminar como Dios nos dice. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Escucharon? La gracia de Dios se manifestó para los hombres. ¿Se manifestó qué? Su gracia, la salvación. Y luego dice en el versículo 12, en el siguiente versículo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justos y piadosamente. Entonces miramos que la salvación nos da la sabiduría. La salvación, cuando venimos a Cristo Jesús, nos da la sabiduría cómo caminar. Y debemos de nosotros reconocer eso. Creo yo que cuando usted vino a Cristo y yo vine a Cristo, en el momento que vine a Cristo, yo ya sabía que no era bueno y que era malo. La convicción del Espíritu Santo me decía, esto no está bien y esto está mal. Entonces creo yo que es muy importante que podamos entender que cuando tú vienes a Cristo, a Jesús te da sabiduría. Eso no quiere decir que no podemos buscar la sabiduría de Dios. Debemos de crecer en la sabiduría de Dios. Debemos de pedirle sabiduría a Dios. Debemos de guiarnos por Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5 nos dice claramente él, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios. Estoy leyendo una nueva traducción viviente. Él se las dará, no las reprenderá por pedirla. Entonces estamos mirando que Dios quiere que en verdad pidamos sabiduría. Amén. Ahora, no solamente eso. Creo yo que tenemos que leer su palabra. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y ahí es donde entramos al versículo 16. Leímos un poco del 15. Y déjenme volverla a abrir. Efesios. Y el tiempo se va, mis hermanos. Y ya vamos a terminar, ¿ok? Efesios nos dijo claramente, en el versículo 15, claramente nos dijo él, 5, vayan para allá, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces miramos ya, los necios se pierden, los necios viven en una mentalidad que no es correcta. Los sabios, que son aquellos que son salvos, que ya miramos, que por medio de la salvación viene y te da la sabiduría el Señor. Y luego dice esto, este es el versículo que me ha impactado en mi vida desde que lo escuché. Versículo 16 dice esto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Es importante que podamos entender esto. Pablo nos está dejando saber que aprovechemos el tiempo. Ahora, el tiempo que está hablando aquí es un tiempo que nos está dejando saber que todos tenemos un tiempo. Job sabía que había un tiempo. Y miren lo que dice Job 14:14. ¿Pueden los muertos, estoy leyendo en una traducción viviente, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Entonces estamos mirando que Job conoce que hay un tiempo y que va a llegar el tiempo que él va a morir. Entonces Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5, versículo 16, que aprovechemos bien el tiempo. No estamos hablando de un tiempo normal, regular, o que en un tiempo vamos a hacer eso. No, estamos hablando de que un tiempo que Dios nos ha dado para aprovecharlo.
el propósito de esto es caminar sabiamente. Ahora, todos tenemos que tener aprovechar ese tiempo. Pablo lo dice de esta manera en Hechos capítulo 20, versículo 24, y lo leo en Nueva Traducción Viviente. Pero mi vida no la vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me ha asignado el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas acerca de la maravillosa gracia de Dios. Está diciendo Pablo, mi vida no vale nada, pero sé que Dios me ha dado un tiempo y debo de aprovecharlo. Claramente le está diciendo en el capítulo 20, 24, él dice claramente que él tiene una tarea, tiene un tiempo que debe de usarlo, debe de aprovecharlo. En Hebreos nos dice claramente en el capítulo 12, 1, ¿se acuerdan de ese versículo que siempre hemos citado? Por lo tanto, ya que estamos alrededor por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Miraron eso? Dios nos ha puesto una carrera por delante. Tenemos un tiempo y ese tiempo lo tenemos que aprovechar. El Salmo 89, el salmista dijo esto, Salmo 89, versículo 46 y 47, nos dice esto: oh Señor, ¿hasta cuándo seguiré esto? ¿Seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Luego dice en el versículo 47, recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Miramos que aquí el salmista sabía que hay un tiempo. En el 90:12 nos dice esto, Salmo 90:12, un capítulo más. El salmista dice esto: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Escucharon? El salmista está diciendo, tenemos un tiempo, ayúdame a aprovecharlo. ¿Cómo caminar sabiamente para hacer las cosas correctas? Pablo nos está dejando que debemos de aprovechar el tiempo sabiamente. Como cristianos tú y yo debemos de aprovechar el tiempo. Déjame decirle algo rápido. Como ustedes saben, yo trabajo en la escuela. En marzo 13 cancelaron todas las escuelas, yo creo que en California y yo creo que en todas las naciones, bueno, diferentes partes, fueron diferentes días. Pero cuando nosotros terminamos, cuando cancelaron las escuelas en marzo 13, y ahora que estamos regresando a hacer varias cositas ahí en la escuela, las maestras al platicar, miran su clase y está igual como estuvo en marzo 13. Todo está ahí, los útiles de los niños, todo está igual. Cayó la pandemia y dicen muchas, es triste que no pudimos continuar y cerramos el año como debe de ser. Por eso es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a leer la Biblia con su familia en ese tiempo? Sí, oportunidad para servir a nuestros hijos. Sí, aprovechar el tiempo. Estas oportunidades que nos da Dios debemos de usarlas sabiamente. Oportunidades para servir a nuestros hijos, oportunidades para servir a nuestras esposas, oportunidades para servir a nuestras comunidades, oportunidades para servir a nuestro prójimo, oportunidades para servir a aquellos que nos odian, oportunidades para servir a aquellos que no creen en Cristo Jesús, oportunidades por aquellos que nos persiguen, oportunidades para usar nuestros dones, oportunidades para predicar la palabra de Dios, oportunidades para sentarte con tu familia, tus hijos, si eres la cabeza de la familia, y leer la palabra de Dios. Sí, Dios nos está diciendo que debemos de hablar sabiamente, de caminar sabiamente, perdón. Y creo que esto es importante, y más ahorita en esta pandemia, que tenemos la oportunidad, como dice Efesios, aprovechar el tiempo que tenemos. Tenemos la oportunidad por medio de redes sociales de llevar la verdad. Nuestro vecino, nuestra vecina, una llamadita. Nuestros seres queridos, una llamadita, ¿cómo están? Nuestros hermanos en Cristo que no hemos mirado en 2 meses.
Es el tiempo de aprovechar el tiempo que nos ha dado Dios. Hubo maestras que se iban a retirar este año y no hubo esa oportunidad. ¿Saben? Me recuerda que Noé, cuando Noé se metió a la arca, y la Biblia dice que cierra puertas. En el momento que cerró la puerta al Señor del arca, se perdió la oportunidad de que fueran muchos salvos. Las 5 vírgenes, ¿se acuerdan? Que no estaban preparadas, se perdieron la oportunidad de entrar a las bodas del Cordero. Jesús mismo dijo, va a llegar el momento que no se va a poder trabajar. Dios nos ha dado una oportunidad, mis hermanos. En cuanto más oscuro está el tiempo, más brilla la luz de Cristo. Usemos sabiamente la sabiduría de Dios y la oportunidad que nos da, el tiempo que nos da. Él ha puesto un tiempo para mí y para ti. Miren, yo conozco muchas personas, cuando yo empecé a caminar en el camino de Dios, que dijeron, yo quiero predicar, yo quiero ser pastor. Tengo 20 años que me entregué a Cristo. Y en ese proceso de 20 años, muchos han quedado en medio. Y muchos no aprovecharon la oportunidad. ¿Estamos aprovechando la oportunidad? ¿Estamos dándole la gloria y la honra al Señor Jesús? ¿Estamos haciendo lo que Él nos dice? No andemos como necios, como dice la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice esto para cerrar. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo? A través de su palabra. Si tú tienes tiempo para leer la palabra, hazlo. Yo he sabido de muchas personas que hacen el esfuerzo de hacer ejercicio, toman 3, 4 horas para hacer ejercicio, pero no pueden tomar 1 hora para estudiar la palabra de Dios. La oportunidad de estar con su familia, la oportunidad de estar con sus hijos y hablar de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba joven, hace 20 años, cuando antes de que recibiera a Cristo, yo era un adicto al gimnasio. Y duraba 2, 3 horas en el gimnasio todos los días. Pero supe que ese tiempo no era muy bueno para mi vida y tenía que crecer en las cosas de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, Él te da la sabiduría. Mi hermano, no eche a la borda el tiempo que Dios le ha dado. Úselo sabiamente. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a usar mejor nuestro tiempo. Pedimos por todos los que nos están escuchando en este tiempo, Señor, en este momento, que a ellos también les des convicción y les ayudes a usar el tiempo mejor, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Y para aquellos que no te conocen, que nos están viendo, Padre, pedimos por sus vidas, que primero te acepten como Señor y Salvador, que vengan al arrepentimiento, conociendo que son pecadores y que necesitan un Salvador. Y ese Salvador eres tú, Señor. Oramos, Señor, por sus vidas, que ellos se arrodillen ante ti y te pidan perdón, Señor, y que busquen tu rostro. Padre, renueva sus corazones, regenera sus corazones. Cámbialos, Padre, y pedimos, Señor, por tu pueblo, Señor, que se aviva y que despierte, Señor, que no estemos sentados en nuestros laureles, se puede decir, Señor, sino que en verdad empecemos a caminar sabiamente. Estamos en un mundo lleno de minas, lleno de destrucción y lleno de maldad. Y muchos de nosotros, Señor, caminamos como si estuviéramos caminando en medio de flores y no estamos poniendo atención, Señor. Ayúdanos a caminar sabiamente. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga y nos miramos para la siguiente semana. Bendiciones. Amén.